estamos continuando, como ya se dijo al principio de la noche, este curso acerca de guerra espiritual, una guerra que es mucho más intensa, mucho más continua de lo que nosotros somos dados a creer, contra un enemigo invisible, poderoso, que como dijimos hace poco juega sucio, que no tiene escrúpulos. Y esa es una guerra en la que tú y yo estamos involucrados, lo creamos o no, queramos o no, y en la cual nosotros tenemos que estar alerta en todo tiempo. Yo creo que en otro momento les contaré, por así decirle, un pequeño testimonio ahora que estuve en Juárez y al final de varios días, después de estar enseñando guerra espiritual por meses, porque había estado enseñando un curso de guerra espiritual para maestría en el seminario Southern, de qué forma, como de forma inadvertida, por así decirlo, me encontraba en medio de esa guerra espiritual y no me estaba ni siquiera percatando. De manera que es un enemigo sutil y que está, como dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar, como esperando cuando tú bajes tus barreras. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de la batalla por tus emociones y deseos. Yo no creo que nadie ha pecado fuera de esta área. Estaba ahí sentado pensando en diferentes tipos de pecados y no pude imaginarme ningún pecado de ningún tipo, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia, donde las emociones y los deseos no estuviesen involucrados. De manera que esta es un área capital que yo debo conocer, porque los tropiezos se dan precisamente con la participación de deseos y de emociones, y de eso queremos hablar durante todo el tiempo que estemos compartiendo esta noche. El apóstol Juan escribió varias cartas. Su primera carta es quizá la más teológica de las tres. Todas son breves, pero esta es la más extensa de las tres. Juan escribe estas cartas probablemente entre el año 85 y 95 de nuestra era. Ya él era una persona muy entrada en edad, quizá en sus 80 o 90 años, con experiencia. Y cuando él escribe en esa primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, él nos ayuda a comenzar a entender todo este mundo de emociones y deseos. Y él dice, porque todo, subraya ahí la palabra todo, si hay algo que caracteriza esta primera carta de Juan, son los absolutos con los cuales él habla. Y este es uno: todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no viene del Padre. ¿Ok? ¿De dónde viene entonces? Sino del mundo. Dijimos en un principio que nosotros tenemos guerra en tres frentes: el mundo, Satanás, nuestras emociones, nuestro mundo interior. El problema con las emociones y los deseos: son humanos, fueron creados por Dios, pero lamentablemente nuestros deseos, nuestras emociones se originan en lo que ha sido llamado el pecado remanente. Dios nos hace nacer de nuevo, pero queda en nosotros pecado residual, que los reformadores llamaron remanente. Entonces ese pecado remanente origina emociones y deseos pecaminosos que me llevan a pecar una y otra vez. Las tentaciones no tendrían poder sobre nosotros, o tienen poder sobre nosotros precisamente porque disparan nuestros deseos. Cuando tú te ves tentado, puedes ser tentado a comerte un bizcocho, por así decirlo, que no debieras comerte. El problema es que cuando lo ves, luce tan atractivo, tan brilloso, te recuerda cosas que ahora tú tienes deseo de comerlo. Antes de verlo no tenía deseo de comerlo, lo viste y ahora quiere. Bueno, eso ocurre así en todas las áreas de nuestro ser interior. Las emociones rinden como un reporte a nosotros.
Ellas no están ahí para dictarnos la conducta que debiéramos seguir. John Bloom, un hombre de Dios, escribiendo para Desiring God, hace unos años atrás, hablaba de esto en un artículo que él publicó y nos ayuda a entender que ciertamente las emociones son buenas, incluso no solamente porque Dios las creó, es que se suponen que ellas son como un medidor de cosas. Entonces ellas están ahí para reportarnos cosas, pero no para dictarnos en qué dirección debiéramos seguir. Nuestros deseos, entonces, nos informan de aquellas cosas que nuestro corazón ama, aquellas cosas en las que el corazón confía, aquellas cosas que el corazón teme. Por eso es que son buenas reporteras las emociones, porque nos dejan saber, a tu corazón le gusta esto o le gusta aquello. O en otras ocasiones cuando estamos intimidados, ¿verdad? Porque en la guerra espiritual a veces Satanás lo que hace es intimidarnos. Tu corazón le teme a esto cuando en realidad debiera estar confiando en Dios. O tu corazón realmente confía en el poder de las riquezas. ¿O qué tal la palabra riqueza? El dinero que pudiera tener mañana y que hoy no tiene, que quisieras acumular hoy. Entonces estas emociones, deseos, son buenos reporteros de malas cosas. Pero pudieran ser buenos reporteros de buenas cosas. Realmente tú estás creciendo en amor por el otro, por el hermano, por Dios, por la palabra. Tú estás creciendo en amor por la iglesia. De manera que ya nos reportan cosas a nosotros, pero nosotros necesitamos filtrar para saber, entonces, a través de las emociones que siento, los deseos que tengo, qué es lo que verdaderamente yo amo. Y después que determino lo que amo, qué cosas yo estoy amando más que otras. Estoy amando más estas cosas que vienen del mundo, la pasión de los ojos, de que habla Juan, versus las cosas que vienen de parte de nuestro Dios. Yo traje aquí una porción de una carta, de esas cartas que C.S. Lewis escribió. Nuestro hermano Reinaldo Logroño mencionó varias de ellas. Yo voy a mencionar una porción breve que yo creo que ya él mencionó en su clase anterior, pero yo quisiera enfatizar un par de cosas. En primer lugar, este supuesto demonio Scrutopo está entrenando a su sobrino que está comenzando, por así decirlo. Él es un demonio experimentado, tiene experiencia y él está entrenando a Orugario. Entonces él le dice a este sobrino joven, ¿verdad? Su discípulo, ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. Esto es una forma de decirle, las emociones y los deseos de los humanos son importantes, porque nosotros hemos conquistado muchas almas por medio de ese instrumento. De todas maneras, el placer es un invento suyo con S mayúscula. Es un invento de Dios, el placer. Dios puso en nosotros receptores gustativos, olfatorios, táctiles, auditivos, para poder sentir todas estas cosas. Entonces, el demonio experto dice, yo estoy consciente de eso, tú tienes que aprender eso. El placer es un invento suyo, de Dios, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno solo. Todo lo que podemos hacer es incitar, subraya esa palabra ahí, a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo, el enemigo es Dios porque ellos son demonios, que nuestro enemigo ha inventado. Entonces, Orgorio, tú tienes que entender que nosotros tenemos que luchar, o mejor dicho, hacer caer a estos humanos. Una de las formas que lo vamos a hacer caer es ayudándole a disfrutar placeres que su creador puso en ellos. Pero, aunque nosotros no hemos inventado ninguno de esos placeres, la clave está en esto, en que ellos disfruten de esos placeres en momentos, o en formas, o en grados que Él ha prohibido. Si el Creador puso placeres en nosotros, o la habilidad de disfrutar de placeres, pero esos placeres vinieron con un manual de instrucción. ¿Cuándo lo disfrutas? ¿Cómo lo disfrutas?
¿Hasta cuándo lo disfrutas? ¿En qué época de tu vida lo disfrutas? Entonces la clave está, orgullo, en que ellos que tienen receptores creados, dados por su Dios, los usen. Pero tenemos que encontrar la forma ilegítima de que ellos los usen. En momentos, en lugares, en formas, en grados, que su creador les prohibió. Entonces la caída, Adán y Eva, pervirtió la mente, pervirtió el corazón. Entonces ahora con una mente pervertida, nosotros buscamos sensaciones que podemos experimentar precisamente porque Dios nos dio la habilidad para hacerlo, pero estamos buscando sensaciones cada vez mayores, como el que usa droga un día y luego quiere más y quiere más, cada vez mayores. El problema es que con cada experiencia de esa sensación o placer, resulta que el disfrute va bajando. Entonces hay más sensación o más búsqueda de la sensación con menos disfrute. Eso es exactamente lo que las drogas hacen. Esa es la clave de orgullo. De manera que sé disciplinado, sigue estudiándolos para que tú puedas estimularlos en la dirección equivocada. Entonces, ¿cuál es el problema con nuestros deseos? Bueno, que es que yo tengo gente que me tienta. Bueno, el problema no es ser tentado. La palabra dice que Cristo fue tentado en todo, o sea que la tentación no es un problema. El problema es ceder a la tentación. Y nosotros cedemos a la tentación cuando nuestros deseos son mayores que, ¿qué cosa en nosotros? Que nuestro dominio propio. Y el dominio propio es directamente proporcional a mi llenura del Espíritu. Y mi llenura del Espíritu es directamente proporcional a cuánto de mi vida yo le he cedido el control a Dios. Al final del camino es un problema de ceder o no ceder el control de mi vida al Dios que murió por mí. El problema no está en las cosas materiales que yo deseo. Es desearlas de forma distorsionadas. Porque cuando esas cosas materiales que yo deseo, yo pudiera desear un buen carro y alguien pudiera decir, bueno, ¿para qué tú quieres un buen carro? Suponte que yo diga, a la verdad que no estoy seguro, pero sabes que ese carro me gusta. Bueno, pero ¿por qué te gusta? Quizás si yo no tengo ninguna otra respuesta, simplemente que me gusta, quizás no sea un problema. Pero tan pronto yo comienzo a decir, bueno, es que yo tengo un nuevo trabajo y tú sabes que para yo conseguir clientes yo necesito ese carro. Tú sabes que donde yo trabajo ahora la gente no llega en carro como lo que yo tenía. Tú sabes, yo me siento inseguro cuando entro en este otro carro. Es donde está el problema. Que yo comienzo a desear las cosas materiales de forma distorsionada. Ahí está el problema. Entonces el problema no es tener ciertos deseos, es querer llenarlos cuando yo quiera, aunque sea de forma ilegítima. Cada vez que yo tengo un deseo, yo quiero llenarlo. No importa o a quién me lleve por delante, a quién yo destruya, a qué amigo destruya, qué relación, qué matrimonio, a mi propio matrimonio, mi propia familia. Ahí es donde está el problema, al quererlos llenar, independientemente de que sea una forma legítima o ilegítima. La diversión no es un problema. Yo no creo que el cielo va a ser un lugar aburrido. Para nada, en lo más mínimo. Yo creo que va a ser extremadamente divertido. Ahora, ¿cómo va a ser la diversión? No sé, pero no va a ser como es aquí abajo. El problema de la diversión es cuando yo quiero divertirme como el mundo se divierte. Entonces ya ahí hay un problema. Bueno, pastor, pero el mundo va a la playa, no se puede ir. Claro, tú puedes ir a la playa, pero hay maneras de ir a la playa. Y así sucesivamente con cada diversión. Entonces, ese no es para que vayamos entendiendo dónde es que radica el problema de mis deseos, mis emociones y demás. El problema no está en lucir bien. Tú has visto la naturaleza, tú has visto una montaña bien irrigada y más que tú digas, wow, qué fea esa montaña. Porque si la has visto, quizá es a ti que hay que arreglarte los ojos o algo, porque no está apreciando la belleza de Dios.
lo frondoso de la vegetación, lo verde, la luz del sol, las nubes encima, dándole un trasfondo, un color de contraste y demás. El problema no es lucir bien. Yo no creo que Dios hizo cosas para que lucieran mal. El problema es cuando yo amo la apariencia. Tú puedes ver entonces dónde que está, a dónde fue que me fui de lado, por así decirlo. El problema no es disfrutar el mundo. Dios, cuando revisó su creación, dijo que era buena eminentemente, buena en gran manera. En otras palabras, aquí está el mundo, disfrútalo. Originalmente. El problema es amar ese mundo, o de ese mundo sus formas, de ese mundo caído ahora, sus estilos, su música, su vocabulario, su forma de vestir. Ahí es donde está el problema. El problema no es poseer cosas. Debiéramos poseer cosas. Tenemos que poseer cosas. El problema es anhelarlas y codiciarlas. O de la misma manera que los incrédulos lo hacen. O anhelarlas o desearlas hasta el punto que yo estoy dispuesto a pecar para obtenerla. Y me resiento si no la tengo. Si me resiento, ¿contra quién me resiento? Entonces, en pocas palabras, amar el mundo es deleitarnos en cosas o en cantidades que tienden a disminuir nuestros deseos por las cosas de Dios. ¿Okay? Cuando la palabra de Dios dice que no amen al mundo, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, es que no ame cosas o en cantidades, a veces son cosas, pero a veces esa cosa está bien, pero la cantidad no está bien. ¿Pero qué es lo que no está bien? El problema es que la cantidad de eso, del amor que le estoy dando, ha bajado la intensidad, la pasión que tenías o debías tener por las cosas de Dios. Esa es la razón por la que la definición de pecado de Susana Wesley, usted la ha oído de parte mía, quizá de parte de otros de los pastores, la sigo trayendo porque yo creo que nos deja ver algo de lo que yo estoy enseñando esta noche y de lo que es amar el mundo y amar el pecado. Cuando John Wesley le preguntó a Susana, a su mamá, a su madre, que cuál era la definición de pecado, esto es lo que ella dice: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento cuando ya tú no estás pensando bien, ya eso es pecaminoso, porque si no estás pensando bien, hay algo que está fuera de foco. Que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, que ya no te permita filtrar el pecado, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. Ahí que está la cantidad. Cuando amas cosas en cantidades que te roban esto que Susana Wesley está diciendo, la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Cualquier cosa que le dé fuerza a tu carne y debilite a tu espíritu, no importa cómo se llame, el bien que pueda hacer, eso para ti es pecado. Entonces, amar al mundo es deleitarnos en cosas o en cantidades que tienden a disminuir nuestro deseo por las cosas de Dios. Pablo, Pedro conocían el poder dañino de las emociones sobre nosotros. Escucha al apóstol Pedro en primera carta 2:11. Hace 2 o 3 meses atrás revisamos este pasaje. Amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones, epitumeo, carnales que combaten contra el alma. Esto es una guerra. Las pasiones internas son una guerra. Y tú sabes que cada vez que hablamos de pasiones, pensamos de una vez sexualidad, inmoralidad, droga, alcohol. No, olvídate, por este momento, olvídate de todas ellas. Todavía estamos llenos de pasiones. Pasiones de todo tipo. Pasiones por ganar un argumento. Pasión por ser el primero. Pasión porque me inviten y no me invitaron. Pasión porque sea yo quien haga esto y no el otro. Estamos llenos de todos esos deseos pecaminosos. Una lista interminable. Y Pedro dice, el problema es que tú tienes un alma regenerada, pero esas pasiones combaten. Es un lenguaje de guerra, de batalla contra tu alma.
La palabra en el original es epitimeo, pero viene de una raíz epitimia, que implica precisamente deseos, pasión, lujurias, anhelos. Cuando pensamos en lujuria, casi siempre pensamos en sexualidad, pero hay lujuria de otro tipo. Es como deseo desbordado por alguna cosa. Esa palabra epitimia aparece 38 veces en el Nuevo Testamento, 35 de las 38 tiene una connotación negativa. De manera que en la enorme mayoría de los casos que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, no está hablando de nada bueno, de algo negativo, de algo pecaminoso. Hay 3 excepciones, están ahí: Lucas 22:15, Filemón 1:23, 1 Tesalónica 2:17. Entonces, ¿qué hacemos con los deseos? ¿Qué hacemos con las emociones que se levantan en nosotros, puestas en nosotros, o la habilidad para sentirlas por nuestro Dios? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el apóstol Pablo estaba muy consciente de ellas. Como estaba consciente de ellas, nos dejó ver qué hacer con ellas. Y cuando él escribió a los Corintios, en su primera carta, 9:26-27, Pablo dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Yo tengo una meta hacia la cual yo estoy corriendo. De esta manera peleo, está usando una metáfora, no como dando golpes al aire, a tientas. Así no es como yo vivo mi vida, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. En la metáfora, Pablo dice: mi oponente no es otro boxeador que está frente de mí. Mi oponente es mi cuerpo, mis pasiones, mis deseos. Yo los voy a golpear. Es una metáfora, no es físicamente, no es literalmente, pero voy a golpear mis pasiones. Y yo voy a someter mis pasiones hasta que ellas se conviertan en esclavos míos. Mis pasiones, yo no voy a servir a mis pasiones como si yo fuera esclavo de ellas. No, ellas me van a servir a mí. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice: ¿sabe por qué yo tengo que hacer eso? Porque yo estoy consciente de que aquel que se crea firme, cuídese que no caiga. No vaya a ser que después de yo haber estado en este viaje, en esta ciudad, no vaya a ser que habiendo predicado, descalificaron a Pablo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que, si bien es cierto que la palabra de Dios de manera clara habla de que la salvación es algo eterno, que no se pierde, la calificación o descalificación, claro que se pierde. Hasta Moisés la perdió en un momento dado. Y Pablo está diciendo: yo sé qué fue lo que hizo, qué fue lo que descalificó a Moisés. Una pasión o una emoción. ¿Cuál fue? La ira. Te das cuenta que estas emociones, deseos, no son la misma cosa, pero tú sabes, los deseos levantan emociones en nosotros. Tengo deseo tengo deseo de comer helado y de repente yo tengo una emoción por chocolate. Tú sabes, si me pudiera comer un chocolate ahora, en este momento, cosas similares. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Yo tengo un oponente que mi propio cuerpo. El cuerpo tiene que ser dominado, sus pasiones, de manera que él se haga tu esclavo y sirva a tus propósitos, no al revés. Entonces este es uno de los grandes problemas del cristiano, y es que no tiene vida disciplinada. Si tú encuentras un cristiano que frecuentemente está tropezando y cayendo, yo te garantizo que ha encontrado una persona no disciplinada. Definitivamente. Entonces Pablo está diciendo, una de las características, déjame hacer un paréntesis. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo más joven: disciplínate para la piedad, Timoteo. No puedes tener santidad sin disciplina. Es una imposibilidad. ¿Y qué es lo que voy a disciplinar? Tus deseos, tus emociones, las cosas que te hacen que en un momento dado, no queriendo hacer algo, tú terminas haciéndolo. Y otras veces que queriendo hacer algo terminas no haciéndolo. Eso es lo que tienes que disciplinar. Y ahí nosotros, los latinoamericanos, no somos muy buenos. Lamentablemente, somos una cultura un poco romántica. O yo no sé si un poco, muy romántica.
y las cosas nos dan pena. Entonces, como nos dan pena, no disciplinamos a los hijos del pobrecito, no disciplinamos a los miembros de la iglesia, nos da pena. Y así sucesivamente. Entonces, eso es un área simplemente. Pero por otro lado, como somos una cultura tan romántica, en vez de disciplinar nuestro romance, queremos darle rienda suelta a nuestros romances, nuestros sueños, nuestras imaginaciones. Y terminamos sucumbiendo. Una de las características de los falsos maestros es precisamente que de una u otra manera propagan el liberalismo, propagan la sensualidad, de alguna forma. Son liberales. Y como son liberales, ¿sabe qué ha ocurrido? Exactamente lo que Pedro dice aquí en su segunda carta, que ellos mismos son esclavos de la corrupción. ¿Pero por qué? Estamos en un cuerpo corrupto, corrompido por el pecado, pero se han vuelto esclavos de la corrupción. Ellos sirven a sus pasiones. Ellos se mueven por instintos, dice Judas, como animales irracionales en un momento dado. Entonces el mismo Pedro explica por qué es que ellos son esclavos de la corrupción. Y Pedro dice, ¿sabe por qué? Porque uno es vencido, uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Aquello que te está venciendo, donde tú caes recurrentemente, te ha vuelto un esclavo de eso. Y eso es un área indisciplinada de tu vida. Y de ahí el llamado de Pablo a que tienes que correr bien, pero tienes que correr sometiendo tu cuerpo, disciplinando tu cuerpo. Ok, entonces, ¿cómo yo voy a disciplinar mi cuerpo si me pongo a darle oído al apóstol Pablo? Bueno, estos son pasajes muy conocidos, pero lo voy a mencionar otra vez, porque no siempre lo he visto en el contexto correcto o en un contexto más que antes no lo había visto. Ahora estamos hablando de dos pasajes muy conocidos en el contexto de la guerra espiritual. Entonces hemos oído mucho del fruto del Espíritu, tanto como yo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, tú lo conoces, benignidad, y llegamos a dominio propio. Ahora eso lo hemos oído mucho. Ahora yo estoy diciendo que el fruto del Espíritu es esencial para la guerra espiritual. Porque el último de ellos es dominio propio. Y es justamente el dominio propio que a mí se me da por medio del Espíritu para que me ayude a someter mis pasiones, mis instintos, mis anhelos, mis emociones. Tú sabes que en el contexto en el que ese texto nos dice, en el contexto, en el que en el capítulo anterior a este texto, capítulo 4 de Gálatas, de Efesios, donde se nos llama a ser llenos del Espíritu, se nos llama primero a no estar bajo el dominio del alcohol, para luego decirnos que debe estar bajo el dominio del Espíritu, que es ser lleno del Espíritu. Es Efesios 4. Efesios 5, versículo 18, es donde se me llama a estar lleno del Espíritu. Okay. ¿Por qué yo menciono eso? Porque yo acabo de decir que el dominio propio es lo que me restringe mis emociones para yo no pecar. Cuando tú tomas alcohol, que es lo primero que me dice que no quede bajo el dominio del alcohol, sino que sea lleno del Espíritu. Cuando tú tomas alcohol, ¿tú sabes qué es lo que ocurre? Que tus centros de inhibición que trabajan con tu dominio propio son deprimidos. Y de repente yo quedo desinhibido. Eso es lo que hace el alcohol. De manera que cuando tú comienzas a ver a alguien que está bebiendo y tú dices, ese muchacho está contentón, es lo que está desinhibido porque el alcohol le ha quitado a los centros de inhibición, le ha quitado el control que tenían y han quedado desinhibidos.
Pablo, con eso en mente, aunque no supiera toda la fisiología, ¿verdad?, que hoy conocemos, dice, ese descontrol que el alcohol produce, eso es lo que tú no puedes tener. Y lo que tú sí debes tener es el control del Espíritu, la llenura del Espíritu. Que luego entonces, él me dice en Gálatas, me da dominio propio y mantiene mis centros, por así decirlo, de inhibición fortalecidos para yo poder resistir los deseos y las tentaciones. Gálatas 5:17 también me deja ver en el contexto de la guerra espiritual interna, que es la más frecuente, la más intensa, que yo tengo deseos tanto producidos por el Espíritu que mora en mí como por la carne que permanece conmigo. Y que ellas viven en guerra continua, unos deseos se oponen a los otros deseos, y Pablo me explica, el problema de esa guerra es lo que está aquí al final. No pueden hacer lo que desean. Ok, entonces Pablo me resumió toda una teología increíble de desobediencia. Me lo resumió en un versículo. Me dice, ¿tú quieres saber algo de tu desobediencia? Claro que tiene que ver con tu amor por Dios, porque si me amáis, obedecéis mis mandamientos, pero al final del camino, Pablo dice, esto es lo que está pasando. Tú tienes un espíritu que mora en ti, él tiene deseos, él obra en ti tanto el querer como el hacer. Tú tienes pecado remanente que mora en la carne, que no ha sido regenerada. Esos dos deseos o grupos de deseos se oponen. Y cuando tú has estado alimentando la carne más que el espíritu, tú no puedes hacer lo que tú deseas. Cuando tú alimentas el espíritu más que la carne, tú terminas haciendo lo que tú debes hacer. No es necesariamente que es fácil, no, es que tú ganas la batalla. A veces es fácil, dependiendo de la intensidad de la lucha, pero otras veces no es tan fácil. Nadie dijo que sería fácil, sino que simplemente tú ganas la batalla, tú ganas la lucha. Por tanto, yo necesito apagar cosas en mi vida, apagar cosas en mi práctica diaria que alimentan mi carne. Hay cosas que yo no debo estar viendo, ni oyendo, ni conversaciones que estoy teniendo. ¿Por qué? Porque alimentan mi carne y me van a llevar en la dirección incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Él no va a entrar dentro de mí como una computadora y decir, ok, deseo de tal cosa, ¡ting!, y le va a punchar una tecla. No. Él sabe que yo tengo deseos y tú también. Él conoce el ser humano y nos conoce de manera individual porque nos va observando. Entonces lo que él dice es, déjame ver de qué manera yo puedo alimentar tu deseo en esta área. Esto es un área que a ti te gusta. Este es un área de debilidad para ti. Y tú ves eso en el texto de 1 Crónica 21:1, donde dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. Yo no dudo que el mismo Satanás que incitó a David a hacer un censo lo haya incitado, aunque el texto no lo dice así, para dejar claro lo que la Biblia dice y no dice. Pero yo no dudo que el mismo Satanás que incitó a David a hacer un censo fue el que incitó a David a llamar a Betsabé y que tuviera relaciones con Betsabé. No, yo no sé si ocurrió exactamente así, pero no lo dudo lo más mínimo que haya podido hacer. Es el mismo Satanás que le habla a Eva acerca de la fruta, que era buena, ¿verdad?, para alcanzar la sabiduría y llegar a ser como Dios. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él la estaba incitando, estaba provocando. ¿A través de qué? De una conversación, del sentido auditivo. Si Eva hubiese sido sorda, por ponerlo así, Satanás no hubiese podido incitarla. Tú puedes ver entonces que nuestros sentidos tienen que ver con nuestras tentaciones. Y más aún, él habló de la fruta, de alguna manera se la señaló y dice que cuando Eva vio, si Eva hubiese sido ciega, no ve la fruta. No ve el árbol. Vio el árbol, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Yo no sé cómo lucía, pero tú has visto a veces en los supermercados estas manzanas, ¿verdad?, muy preciosas de Navidad, grandes, que vienen con mucho color ya, no de fábrica, pero de naturaleza, pero encima de eso le ponen un tipo de cera, voy a decir barniz, un tipo de cera que la hace más brillosa todavía. Así debió haberle parecido a Eva.
y de repente era deseable. Tú ves que la conversación, el sentido auditivo, el sentido visual, se combinaron para producir un deseo. Y ahora era deseable para alcanzar sabiduría. Ella tomó y comió. Cuando el mismo Satanás va al desierto para tentar a Cristo, él hace lo mismo. ¿Qué él hace? Él comienza a hablar. Comienza a hablar y si tú eres el Hijo de Dios, mira esas piedras. ¿Qué está usando? Los ojos. Conviértelas en pan. ¿Qué está usando? Tú estás en necesidad, tú tienes hambre. Entonces él está usando una combinación de una necesidad que Cristo tiene, ojos que, ¿verdad? Como que bajo el efecto del hambre pueden hacerte ver cosas que no son. Y lo que te está diciendo es, ¿te acuerdas la cita de C.S. Lewis? Lo que tenemos que lograr es que el ser humano use el placer que su creador ya le dio, pero en momentos ilegítimos, en momentos que el creador prohibió, ahora en el desierto, ahora al final de los 40 días, cuando tú tienes hambre, come ahora. En momentos o en cantidades prohibidas por su creador. Y luego cuando le enseña a todos los reinos del mundo, él está usando palabras, está usando sus ojos, se los muestra. Estaba apelando a un deseo de control. Estaba apelando incluso a la imaginación. Evítate la cruz, evítate el dolor. Cristo sabía que eso era que había venido. Aquí están. Entonces tú tienes que ver de cómo se originan nuestros deseos y nuestras emociones y cómo operan en nosotros. Satanás sabe algo más. En el desierto, el texto dice que él fue tentado todos los días. A veces pensamos que al final de los 40 días, ¿verdad? No, al final de los 40 días él fue tentado con esa tentación de las piedras convertidas en pan. Pero a lo largo de los 40 días él fue tentado todos los días. Uno de los evangelios dice eso. ¿Tú sabes por qué? Porque en la medida en que la tentación persiste y persiste y persiste, hay un buen chance de que el deseo que tú no tenías haya comenzado a levantarse. Haya comenzado a levantarse poco a poco. Y ahora lo que era grado 1, ahora es grado 2. Y en 5 días, la misma persona que te estaba hablando, la misma oferta que te estaba haciendo, te han despertado a ti un deseo grado 5. Y tú sabes que tú pudiste resistir el deseo que tenía cuando era grado 1, pero cuando va por grado 7, en buen dominicano se te está saliendo la babita, como el niño, ¿verdad? Y ya tú no puedes. Esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Te acuerdas lo que José hizo? Eso mismo. ¿Te acuerdas lo que la esposa de Potifar hizo? Lo mismo que hizo Satanás. Satanás tentó a Cristo por 40 días. Dice el texto de la esposa de Potifar con José que ella lo tentaba todos los días, todos los días. Ayer me dijo que no, pero yo no sé mañana. Sí, eso fue ayer, pero mira él se fue a su casa con 2 o 3 palabritas que yo le dije, vamos a ver mañana. Y cuando finalmente, verá, ella le quita la ropa, ¿qué hizo José? Lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, sal corriendo. Él salió corriendo. Cuando tú lees la historia de Amón, el hijo de Salomón, que tenía una pasión por su hermana Tamar, el texto dice que todos los días esta pasión crecía en este hermano. Ya cuando él no pudo más, él se inventó, porque la tentación es creativa. Se inventó un plan, se enfermó, supuestamente. Se metió debajo de la sábana, le dijo a su padre que mandara a su hermana para que lo alimentara. Su hermana va, le hace una sopa. Y entonces ahora el hermano, mira, ahí está la sopa. No, yo estoy tan enfermo que yo quiero que tú me la des. Y cuando ella fue a dársela, entonces él la forzó y la metió en la cama. Porque la tentación va despertando los deseos. Acán vio un lingote de oro. Dios había dicho, no toquen nada del anatema, ninguna posesión quiero que tomen
al invadir la ciudad. Pero Acán vio un lingote de oro y vio también un lienzo babilónico. Y cuando sus ojos se llenaron, igual que los de Eva, él no resistió y tomó el lingote de oro y tomó el lienzo y lo escondió. Porque el pecado le encanta esconder. Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol. Nosotros pecamos y mentimos y escondemos el pecado, o tratamos. El niño toca algo que tú le prohibiste y él esconde su mano. Oye, son igualitos que nuestros progenitores. Sansón y Dalila. Dalila comenzó a tentar a Sansón, a tentar a Sansón, a tentar a Sansón. ¿Qué pasó? Tanto dio la gota en la roca hasta que le hizo un hoyo y Sansón le confesó su pecado. David sale y ¿qué pasó? David vio. ¿Te das cuenta? Que mis ojos son un problema. Nuestros oídos son un problema. No son tan simples como parecen. Balac, el rey de los moabitas, le ofrece dinero a Balán, el profeta, el aparente profeta de Israel, para que maldiga a los israelitas. Al principio él dijo que no, imposible. La segunda vez dijo, bueno, déjame orar con Dios a ver si Dios me da permiso. Y poco a poco tú ves cómo la tentación va erosionando tus convicciones. Cuando tú comiences a ver, a sentirte tentado, hay una sola cosa que tú y yo podemos hacer. Huye, sal corriendo, no sigas viendo, no sigas oyendo. Eso fue lo que José hizo, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo que él debe hacer. ¿Por qué? Porque los deseos son un problema y las emociones también. Eva vio la fruta, Acán vio el lienzo y el lingote de oro. David vio a Betsabé. Entonces, ¿qué hago? Yo leí este texto de Job 31:1. Yo no sé cuándo, pero yo viví en Estados Unidos hace muchos años. Tenemos 23, 24 años aquí. Cuando yo lo leí, por primera vez yo dije, ahora mismo yo voy a hacer eso mismo. Job 31:1 dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? En el contexto, ¿verdad? En el contexto nuestro, yo tengo que hacer un pacto con mis ojos, con Dios, pero es con relación a mis ojos. ¿Cómo yo voy a ver? Vamos a comenzar por la televisión. ¿Cómo yo voy a ver gente que porta la imagen de Dios disfrutando perversamente las habilidades que Dios ha puesto en la imagen de Él en el hombre? Y que yo con la imagen de Dios disfrute eso perversamente. Yo tengo que hacer un pacto con mis ojos. Yo tengo que hacer un pacto con mi Dios. Y es bueno ver que Eva vio, que Acán vio, que David vio. Y Job vio en algún momento y dice, no, pero yo hice un pacto con mis ojos. De que yo tengo que ver como Dios ve. Entonces, en el contexto que estamos hablando de guerra espiritual, ciertamente Satanás juega un rol importante en nuestras vidas, en hacernos caer. Pero antes de que yo haga como, ¿verdad? Hay un sector de la iglesia evangélica que todo se lo atribuye a Satanás. Antes de que yo haga eso, Santiago me instruye y me evita que yo, o quiere evitarme que yo vaya en la misma dirección. En el capítulo 1, versículo 14 y 15 dice que cada uno cuando es tentado, cuando es llevado y seducido por su propia pasión, no Satanás. Satanás simplemente te puso el pastel. Pero el deseo de comértelo no lo puso él. Simplemente te trajo el pastel. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Eso te pasó porque tú fuiste capturado y seducido por tu propia pasión. Si no estuviera ahí la pasión, no te comes el pastel. Entonces es bueno ver cuál es la participación de Satanás y cuál es la participación mía. Satanás tiene poder sobre nosotros por la naturaleza pecadora caída que existe en nosotros. Y mientras más fortalecida está mi naturaleza pecadora, más poder Satanás tiene sobre nosotros. Porque Satanás no me empuja, Satanás me atrae, él me presenta la tentación. Más nada.
Hizo con Eva lo mismo, le enseñó el árbol. Con Cristo hizo lo mismo, le enseñó las piedras. Eso es lo único que él hace. Y luego dice, ok, vamos a ver qué pasa con tus deseos. Por tanto, cuando te sientas tentado, el problema no está en la tentación. El problema está en mí. Lo que a usted lo tienta depende de los deseos de su corazón. Santiago, lo acabamos de leer en Santiago. Puede ser que quizás esta persona no debiera vestirse de una manera para no provocar a su hermano. No estamos diciendo que no. Pero si lo hace, el problema primario todavía sigue estando en mí, en lo que reside en mi corazón. En ausencia de deseos, la tentación pierde su poder. En ausencia de deseos, la tentación pierde su poder de seducción. Entonces yo tengo que luchar con mis deseos. Yo tengo que disciplinar no mis tentaciones, pero mis emociones. Necesito golpear mi cuerpo, como decía el apóstol Pablo hace un momento atrás. Entonces, cuando pensamos en tentación, rápidamente, en el hebreo la palabra es esta, nakak, y es el intento de probar algo. La tentación prueba la fidelidad de mi corazón, por ejemplo. Y esa prueba en hebreo, esa palabra pero en hebreo, nakak, a veces traducida como tentación, a veces traducida como prueba. La tentación nunca es traída por Dios, dice Santiago, pero es permitida por Dios. Todo lo que a mí llega es permitida por Dios, incluyendo la tentación. Ahora, la diferencia entre una tentación y una prueba es, por un lado, el origen y la intención. Voy a hablar de eso en un momento, pero déjame terminar con la definición. En griego la palabra es peirasmos y puede ser traducida como una tentación, pero cuando es traducida como una tentación, entonces la intencionalidad es hacerte pecar. Pero puede ser traducida como una prueba, en cuyo caso tiene un propósito bueno, que es refinar tu fe. La misma palabra puede ser traducida de una manera o puede ser traducida de otra. La tentación viene de Satanás con la intención de hacerte caer. La prueba viene de parte de Dios con la intención de refinar tu fe. La prueba de fuego de que habla Pedro, que viene a refinar tu fe, que es más precioso que el oro, esa es la intención. Ahora, puede ser que en la prueba yo me caiga. Bueno, pero fue mi problema. No fue porque Dios quiso que yo me cayera. Tanto es así que Pablo le escribe a los Corintios y le dice que cuando yo tengo una tentación, Dios siempre me provee una puerta por donde yo pueda salir. Ok, entonces, ¿cuál es el problema con la tentación? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con la tentación? La tentación, eso que me está tentando, es atractiva. Como es atractiva, me está atrayendo, estimula mis hormonas del placer. O sea, a mí me está gustando lo que me está atrayendo. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Hay hormonas del placer, hay que se elevan cuando yo corro o hago ejercicio. De diferentes maneras, son las mismas hormonas durante la actividad sexual, durante la tentación, neurotransmisores del placer. En el hombre son de un tipo, en la mujer son de otro y algunos son comunes. La tentación es gozosa, o sea, me está gustando también esto. Esto que está pasando me está gustando. Por tanto, inicia con placer, pero comienza a escalonarse, a subirse. Se evasiva. ¿Por qué? Porque cuando tú estás siendo tentado y lo estás disfrutando, tú no dices, me están tentando. Sí, me están tentando, yo sé que tú me estás tentando. Por tanto, yo tengo que irme porque me estás tentando. No, tú estás disfrutando, tú estás gozando, te gusta esto, las hormonas del placer están disparadas. Y si te confrontaran en ese momento, no, nada, yo no estoy haciendo nada. No, porque es que tu conciencia le pasaron por el lado. Se evasiva, evade la conciencia. Pero si no te alejas, es esclavizante.
¿Sabe qué ocurre? Que la primera vez esto te busca, por así decirlo, pero luego tú buscas eso. La primera vez esta persona, hombre, mujer, quien sea, te está buscando. La segunda vez o la tercera, tú la estás buscando. Porque fue atractiva, porque fue placentera, porque te produjo cierto gozo. Pero al final, cada vez que tú muerdes la fruta, es decepcionante. Porque tú piensas que realmente lo que la fruta te está vendiendo te va a dar y te va a hacer como Dios, por así decirlo. Y cuando tú haces así, ¡wop! Y prueba entonces el amargo de la fruta, tú sales corriendo, te metes detrás de un árbol, tú tienes miedo. Es engañosa la tentación. Satanás lo sabe. ¿Por qué es engañosa? Te oculta las consecuencias. Solamente te deja ver el color de la manzana, por así decirlo, que no fue una manzana, pero te oculta el agrio del néctar, del jugo. Y es escalonada. Porque la tentación es como atrevida y luego más atrevida. O sea, vamos a ver el tentador y el tentado, o la y él. La tentación es atrevida. El tentado la desea. Ahora es más atrevida, ahora la deseo más. Más atrevida y la deseo más. Y ahora cuando me caigo de más alto, por así decirlo. Pero eso es cómo funciona. Satanás lo sabe. Entonces, ¿qué hago? No solamente que tengo que salir corriendo de la tentación, tengo que huir de la pasión, yo tengo que salir corriendo para donde Dios. Salmo 25:15 dice, Él, Dios, sacará mis pies de la red. Es una red que Satanás te está tentando, te está tirando. Y Dios conoce la red, el tamaño de la red, la fortaleza de la red. Y el salmista dice, corre para donde Dios, porque Él va a sacar tus pies de dicha red. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones, no permita que Satanás ponga un pie en tu mente o en la puerta de tu corazón, porque ya Él ganó un terreno santo. Cuando tú pierdes terreno santo, tus emociones comienzan a dispararse. Y cuando tus emociones se disparan, tú ahora comienzas a desear lo que hace un día atrás tú considerabas pecado. O hace un mes atrás tú considerabas pecado. No, es imposible, ¿cómo yo voy a considerar eso? Eso es pecado. No, ahora tú lo deseas, ahora tú lo quieres. Y uno de los problemas del pecado, cuando se junta con la tentación, es que el pecado y la tentación, el pecado es creativo, es imaginativo. Se inventa todo tipo de circunstancia en su mente para lograr su meta. Entonces, ¿cuál es el problema con la tentación? Bueno, mis deseos pecaminosos, los pecados remanentes, pero la tentación no es pecado. ¿Ok? O sea, si tú me tientas, eso te es pecado a ti. Pero la tentación para mí, pues tú me estás tentando, pero tú no eres la persona tentada. El tentado soy yo. Entonces, la tentación para mí no es pecado. Cristo fue tentado en todo y fue permitido así para que Él pudiera compadecerse de nosotros como sumo sacerdote, pero sin pecado. De manera que la tentación no es problema. Él vino a vencer las tentaciones como modelo para mí. Santiago 1:13 me dice que nadie diga cuando es tentado que soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. La tentación, ya esto lo dijimos, es permitida por Dios, pero Dios no tienta a ninguna persona. La tentación puede ser resistida. De manera que nadie puede decir, bueno, es que eso fue irresistible, que tú no te imaginas. Tú tenías que estar ahí. No, la palabra dice en Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Lo que Cristo hizo en el desierto, resistió al diablo, resistió al diablo, resistió al diablo. A los 40 días el texto dice que lo dejó por un tiempo. Y la próxima vez cuando Él regrese, tú resistes al diablo, tú resistes al diablo, tú resistes al diablo. Cuando Él se canse, Él va a huir. Pero puede ser resistida. También sabemos que la tentación puede ser resistida por este texto al cual ya yo aludí en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. La tentación que tú tienes
Es común a todos nosotros. Diferentes momentos, tipo, cantidad, fortaleza, pero es común. Pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. El propósito de Dios cuando permite la tentación en tu vida es que la resista. Tú la necesitas para que ejercite los músculos de la piedad. Tú la necesitas para probar tu fe. Tú la necesitas para purificar tu fe. Tú la necesitas para probar la fidelidad de tu corazón. Pero el propósito del permiso que yo di para que la resistiera, para que llegara a ti, es que la venzas, la resistas. Porque yo te he dado el poder del Espíritu que mora en ti y también te abrí la puerta. Número 4, Satanás te tienta, pero yo soy responsable de los hechos. Ya aludimos a este pasaje de 1 Crónica 21:1, cuando David fue provocado e incitado por Satanás a hacer un censo. Pero David fue responsable de todas sus consecuencias, Eva fue responsable, Adán fue responsable de todas sus consecuencias. Simplemente el instrumento de la tentación fue Satanás, pero yo decidí pecar. De manera que la responsabilidad cae sobre mí. Número 5. Todos nosotros podemos ser tentados y todos nosotros podemos caer. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo. Yo disciplino mi cuerpo, no vaya a ser que después de haber predicado yo sea descalificado. De manera que esto se aplica a mí también. Mientras más firme tú crees que está, más imposible tú piensas que es para ti caer, más fácil te es caer. Porque te crees invencible, porque piensas que por tu experiencia, dones espirituales, preparación teológica, como que ya eso te protege. Nada de eso es protección contra la caída. Lo único que te protege es una vida de disciplina, una vida cercana a Dios, una llenura del Espíritu y una dependencia del Espíritu. Número 6, resistir la tentación requiere el poder de Dios y no el poder de mi carne. El Señor le dice a Pablo en su segunda carta a los Corintios 12:9, te basta mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, ok, perfectamente, me glorío entonces en mis debilidades. Entonces yo necesito vencer la tentación en el poder del Espíritu, no en el poder de la carne. Número 7, el permitir la tentación es parte del proceso de crecimiento. Dios la permite porque es como los músculos de la piedad se ejercitan. Santiago 1, de 2 al 4, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ahí está la palabra peirasmos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, la fe está siendo probada, ¿lo ves? Produce paciencia, que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. De manera que Dios permite la tentación, mi fe está siendo probada para que mi piedad aumente. Pero si no disciplino mi cuerpo, si no cierro mis ojos, si no tapo mis oídos, si no salgo corriendo, yo voy a terminar cayendo. La debilidad, o mejor dicho, la debilidad de la carne puede ser más fuerte, o mejor dicho, la tentación puede ser más fuerte que la debilidad de tu carne. Con frecuencia es así. Pero no va a ser más fuerte que el que mora en ti. O como dice Proverbios 3:26, el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. El Señor está guardando tu pie para que no seas apresado, para que no te engañen, para que no te seduzcan. Pero si el Señor está tratando de guardar mis pies y yo estoy tratando de alejar mis pies, por así decirlo, de las manos que el Señor está tratando de poner alrededor de mis pies para que no me caiga, entonces me voy a caer. La tentación tiene un poder, la carne es débil, pero el Espíritu que mora en mí es más poderoso. Rápidamente para ir cerrando, la tentación ocurre usualmente en áreas donde usted ha sido tentado anteriormente. June Hunt, en su publicación, tiene un ministerio conocido como Esperanza para el Corazón, Hope for the Heart. En el capítulo titulado Tentación, tiene varios de estos acápites. La tentación usualmente ocurre en un área donde tú has sido tentado. Es muy raro que tú digas, wow, nunca había sido tentado en esta área. La tentación entra por tu mente, entra por tus sentidos, ya lo vimos, la vista, los oídos.
pero se aprovecha de lo que a ti te atrae. De manera que las cosas que a ti te atraen, las personas que te atraen, los negocios que te atraen, no necesariamente que no puedes estar cerca de nada de eso, está alerta, porque esas pueden ser las cosas que te hagan caer. La tentación parece llenar una necesidad legítima, pero si lo hace ilegítimamente, entonces estás pecando. La tentación te golpea cuando tú no estás alerta. Cuando tú estás distraído, estás descansado, o estás descansado y no estás alerta, o estás tan cansado que tampoco estás alerta. Yo aludí a esto, la tentación usa tu imaginación. Deja de estar imaginando cosas. Déjate de estar pensando, y si yo pudiera, y si yo tuviera, si se diera tal circunstancia, y si yo estuviera en China, en India, donde nadie supiera. Porque va a haber alguien que va a saber, tú sabes, ¿verdad? La persona más importante del universo entero siempre va a saber. La tentación usa la racionalización para adormecer la conciencia. Nosotros somos maestros del autoengaño, racionalizamos todo, absolutamente todo, sobre todo el pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú quieres pecar, la conciencia te está diciendo, eso no se debe, eso no puede, eso está mal, eso es pecado. ¿Y cómo yo vivo con ese tun, 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 tun? Oh, fácil, racionalizo. No, porque en realidad eso no es una tentación. Yo sé que eso podría ser, pero yo no tengo esa debilidad. Y racionalizamos. La tentación se vuelve compulsiva. No solamente se vuelve compulsiva en el tentado, se vuelve compulsiva en quien te está tentando. Eso fue lo que hizo la esposa de Potifar. Se volvió compulsiva atrás de José. Y abre posibilidades poco usuales. Cristo estaba consciente de que hay un león rugiente buscando a quien devorar y le dijo a los discípulos antes de ir a la cruz, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque yo conozco algo, Pedro, que tú no conoces. Cuando Jesús le dice a Pedro, esta noche me va a negar 3 veces antes que el gallo cante, Pedro le dice, no, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel, hasta la muerte, aunque ninguno de ellos vayan, yo sí. Y Cristo le dice más adelante, horas después, quizá 1 o 2 horas después, pero ya en el jardín de Getsemaní, fuera del aposento alto, Pedro, la carne es débil. Cuando tú hablaste en el aposento alto, quizá tu espíritu es lo que estaba pensando, el espíritu está dispuesto, pero tú no conoces el poder de la debilidad de la carne. Yo lo dije a propósito paradójicamente. Tú no conoces el poder de la debilidad de la carne. No lo conoces, Pedro. Tú lo vas a conocer. ¿Y sabes qué? Dada esa condición, tú necesitas 2 cosas. Tú necesitas velar, pero te dormiste, Pedro. Y Juan también, y Jacobo también. Y orar. Pero no oraste. No oraste. Ok, y cierro con esto, para que te vayas con 4 preguntas. ¿Estás tú negando la tentación? ¿Eres tú defensivo con relación a la tentación? Cuando alguien te pregunta. ¿Te sientes culpable, pero oculta tu culpabilidad? ¿Estás siendo distraído y descuidando tus intereses? Hay responsabilidades que Dios nos ha dado. Como el caso de David, ir a la guerra, pero no estaba, se quedó en Jerusalén. ¿Está llenando tus responsabilidades? Porque cuando no la llenamos, frecuentemente estamos en el lugar donde no debíamos estar. Como no debíamos estar ahí, es frecuente que entonces Satanás aproveche el tiempo de mi irresponsabilidad para ir a tentarme. Cuando Dios iba a usar el llenado de mi responsabilidad para evitarme la tentación. Entonces tú puedes ver que es compleja la guerra espiritual. Es compleja porque yo no veo lo que está pasando. Es compleja porque yo no puedo ver exactamente dónde están mis emociones todo el tiempo, ni la intensidad de las mismas. Es compleja porque es adentro y es afuera. Es compleja porque tengo sensaciones
que son buenas en principio porque Dios creó la habilidad de experimentarlas, pero mi condición caída me las convierte en sensaciones y emociones pecaminosas. Entonces las cosas nunca son tan simples como parecen, pero esto es una batalla real, intensa, continua, y por eso el llamado de estar alerta, porque vuestro adversario anda buscando a quien devorar. Con eso yo cierro esta sesión, seguimos el miércoles que viene.